Profesora Esperanza Ortega Azar, presidenta de Canacintra. ¿Es posible el progreso sin libertad? No, jamás será posible, porque algo que tenemos los seres humanos y todos los ciudadanos, no solo mexicanos, sino de todo el mundo, es derecho a la libertad. Derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad como seres humanos en nuestras propias vidas, en nuestros propios hogares, pero libertad también en la libre empresa. Somos los que contribuimos al gasto público día a día y necesitamos tener esa libertad y esa certeza de que va a haber garantía, porque además de ser la libertad un valor, necesitamos que sea la garantía en nuestras vidas y en nuestro país. Canacintra, los empresarios de Canacintra, ¿cómo ejercen la libertad? Somos una de las cámaras más democráticas, si no es que la más democrática, para ejercer el derecho a la libertad. El derecho a la libertad para elegir en las 76 delegaciones del país a sus presidentes, para elegir en las 14 sectores a sus presidentas o presidentes y en las 106 ramas. Y en este conglomerado llegamos a la Asamblea Nacional y al Consejo Directivo Nacional para ver una elección habiendo contienda siempre libre. Eso nosotros lo hemos aprendido porque estamos conscientes de lo importante que es la libertad. Y una servidora, desde el ámbito personal y profesional, siempre le inculqué a mis alumnos el hecho y el valor de la libertad, porque esto viene desde muchísimos años atrás, cuando en nuestro país se luchó por la libertad. México está viviendo un momento complicado, complejo. Tenemos un problema serio de inseguridad. Tenemos un problema serio de una adecuación del gobierno a políticas públicas que no siempre ayudan a los empresarios. Tenemos un México que sufre de feminicidio, que sufre de homicidio, que les está generando a los jóvenes que sientan desolación, que no haya esperanza y fe. ¿Cómo lo ve Canacintra? En Canacintra no solo nos preocupamos, sino nos ocupamos de dar oportunidades. Pero si bien, como bien decías, Adriana, el tema de la inseguridad es un tema que se ha ido acrecentando día a día, que sí teníamos en el país determinadas regiones, determinadas zonas, pero hoy nos ha ganado. Hoy no solo tenemos esas determinadas zonas, la parte norte del país o las fronteras, llamémosle la frontera sur, que es Chiapas, que es Yucatán, que es Quintana Roo, sino hoy lo tenemos en todo el país. Tenemos en Quintana Roo, tenemos en Chiapas, tenemos en Sinaloa, tenemos en Jalisco, y la seguridad es un deber que deben de conducirse nuestras autoridades en políticas públicas para garantizar y dejar de tener ese temor de que si salgo del hogar, a lo mejor no regrese. Se ha ido acrecentando día a día. Hay total miedo de nuestros colaboradores, los empleados que nos ayudan en las empresas, pero también hay miedo en nosotros, en los que invertimos, porque de repente nos encontramos con actos de extorsión, de cobro de derecho de piso y no sabemos hacia dónde ir. Y también tenemos ese temor, porque también la seguridad es tarea de todos. El gobierno tiene que hacer su parte, nosotros la nuestra, pero a veces nos da miedo, nos da temor el poder hacer denuncias anónimas, porque no tenemos la garantía o creemos no tener las garantías de la secrecía. Y en ese sentido, esto se ha ido acrecentando, pero en esta parte, el gobierno ahora está tratando, se mandó una propuesta de ley a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, para actuar con inteligencia, para poder usar todos los mecanismos y toda la tecnología que hoy existe para poder hacerle frente.
pero yo creo que necesitamos más aún, que necesitamos mejores salarios para nuestros policías, mejores salarios, ya sea municipales, ya sea estatales, ya sea federales, porque en realidad cuando hay la falta de recursos se vuelve presa fácil del crimen organizado. Y es una parte que no queremos. Queremos un país tranquilo, queremos el México del ayer, de la década de los 70, que sí han habido. No podemos decir que hemos sido maravillosos y que nunca ha pasado nada, pero sí más tranquilo. En este momento, México está pasando por algo pues, difícil, complejo, que es esta amenaza continua de Donald Trump, ¿sí? Nuestro principal socio comercial, porque exportamos casi el 80% hacia Estados Unidos, lo que produce México, y vivimos en esa incertidumbre de mañana te voy a poner un arancel del 25 y si no, del 50. Viene la negociación del Tratado de Libre Comercio en el 2026. Y están sujetos, sobre todo ustedes, que son los empresarios, los que emplean a personas, los que les dan trabajo. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cuál es el panorama cuando se habla de una desaceleración o una recesión incluso? Mira, nuestro principal socio comercial, por supuesto, por la cercanía es nuestro socio natural. Pero tenemos una incertidumbre bárbara porque el amanecer es muy difícil, pero el anochecer es peor. Amanece el presidente Donald Trump dictando alguna amenaza, porque han sido amenazas constantes desde su campaña. Y cuando llegue el atardecer, firma órdenes ejecutivas. Órdenes ejecutivas como la que en estos momentos tenemos y que se está llevando a cabo, que es el 25% de aranceles sobre el acero y el aluminio. El tema de la recesión es una problemática que no solo va a afectar a sus connacionales, a los estadounidenses, sino nos va a afectar a todos. Nosotros tenemos una industria automotriz muy fuerte, en la cual se exporta, como bien dijiste, exportamos a Estados Unidos más del 80% de nuestra producción, no menos, sí más, pero imponerle a todos los productos el 25%, en el sector automotriz viene diferentes contenidos, viene contenido estadounidense, canadiense, mexicano. Entonces, lo que viene de Estados Unidos también cuando regrese va a pagar, se afectaría alrededor de $5 o $6,000 por automóvil, bajaría nuestra producción, habría que despedir a colaboradores de estas industrias porque no vamos a poder llevar a cabo. No vamos a poder aguantar. Si Estados Unidos nos compraba, por decir, 1,000 autos, pues nos va a comprar 500, 400. Ya el consumidor final es el que viene pagando esta situación. La revisión, del TEMEC está planeada para el 2026. Sin embargo, con estas acciones vemos que se pudiera adelantar esta revisión. Sin embargo, la renegociación se hizo en el periodo anterior del presidente Donald Trump, que quedamos de acuerdo los tres países de cómo íbamos a operar. Sus amenazas son muy fuertes y lo vimos con Canadá. Cuando Canadá le impone aranceles, él responde con aranceles más altos y va a ser una guerra arancelaria que no va a beneficiarnos ni a nosotros, ni a Canadá, ni a muchas partes del mundo. Tenemos que tener cabeza fría, tenemos que buscar la negociación con el diálogo, la concertación. Y yo soy muy de dichos, se gana más con la miel que con la hiel. Entonces, de esta manera, creo que lo que ha estado haciendo el Estado mexicano ha sido lo correcto y seguiremos por ese camino, seguiremos apoyando, pero también tenemos que buscar el cómo sí y diversificar fronteras. Esto debe ser un llamado de atención para lo que hacemos. Tenemos que mirar a Sudamérica, tenemos que mirar cruzar el Atlántico, toda Latinoamérica. La verdad, hay oportunidades, no son de la noche a la mañana, lleva tiempo poderlo hacer, pero tenemos que buscarlas. No podemos depender de una sola persona que tome esas decisiones y nos
nos dé calificativos, que con esos calificativos no pase al Congreso y él imponga. Y ahí pues tenemos nosotros, creo que de las crisis hay que sacar oportunidades y esta es una gran oportunidad para mirar a otros mercados, pero fortalecer el nuestro. Local, regional, nacional. Tiene usted toda la razón y hay que ver con esperanza y fe. Sin embargo, muchas empresas están amenazando con ya no invertir en México. Esto del nearshoring, que hace 2 años era pues como la panacea de lo que iba a ser el nuevo desarrollo innovador de México, ahorita en este momento está en peligro. ¿Están ustedes viviendo como industria, como empresa, un momento difícil? Sumamente difícil, muy complicado. Se hablaba de que íbamos a tener un crecimiento del 1.6, ya se redujo, pero ya se redujo hasta en negativo. Ya se habla que pudiéramos tener un menos 0.8. Entonces esto nos da temor. Nosotros somos esa cadena de valor muy grande, somos las pymes, la gran mayoría de los que conforman Canacintra, y hay ese temor muy grande de tener que, dependemos muchas veces de esa cadena de valor, de esas empresas tractoras que vienen a invertir a nuestro país y que nos volvemos sus proveedores. Entonces, hoy está parada la inversión directa extranjera, así como la inversión local. ¿Usted cree que es importante en este momento una reforma fiscal? Sería peligrosa porque esto nos llevaría a perder más empleos. Si la reforma fiscal viene con incentivos fiscales para la micro, pequeña, mediana y la gran empresa, bueno, ahí pudiéramos tener esas oportunidades. Sí hay que crear programas, sí hay que crear incentivos para que podamos seguir nosotros colaborando con el gasto público. Veo muy alejado al gobierno federal de los sindicatos patronales, de las cámaras, precisamente sobre esto. ¿Cómo hablar de incentivos ante un momento tan difícil por el que van a pasar? Porque ustedes dan empleo, generan empleo. ¿Qué van a hacer? ¿Han tenido reuniones? ¿Han hablado con el secretario de Economía, con el secretario de Hacienda? Con el secretario de Hacienda no, con el secretario de Economía hemos tenido acercamiento, pero hoy las condiciones son diferentes a las condiciones del sexenio pasado. Hoy no se nos ve como los malos de la película los empresarios. Y eso, pues bueno, ya llevamos avance. Exactamente. Qué difícil es construir, qué difícil es innovar, qué difícil es emprender sin libertad. Totalmente. Nosotros necesitamos toda la libertad, tener esa certeza, no solo certeza, tener certidumbre. Tenemos que crear nuevas empresas, tenemos que hacer de nuestros jóvenes, esos jóvenes talentos que no se nos fuguen, pero también hacer emprendedores. También tenemos que generar esa cadena de valor que se puedan autoemplear, porque además hoy tenemos inteligencia artificial, hoy tenemos tanto talento, pero tenemos también oportunidades y desafíos que enfrentar en estos momentos, para lo cual nos hemos estado preparando. En Canacintra los salarios siempre van arriba del salario mínimo, son salarios semiprofesionales y profesionales, y en ese sentido tenemos el compromiso con cada uno de los estados en los que tenemos una delegación, pero sobre todo tenemos el compromiso con México. Y en ese sentido apoyaremos, porque la soberanía de México no se puede poner en riesgo, ni hoy ni nunca. Los opositores a las cámaras empresariales dicen que ustedes son los culpables de la desigualdad. Verdaderamente es sorprendente, porque quisiera invitarlos a que vengan de este lado, que generen empleos y que se den cuenta cada día 17 de mes cómo le hacemos para pagar el impuesto sobre la renta, para pagar seguro social, para pagar Infonavit, para pagar impuestos sobre nómina, pero además algo que no puede faltarle a nuestros colaboradores ante todo es su salario, y tener un salario y una vida digna, porque de ellos dependemos y ellos de nosotros. ¿Por qué se entiende tan poco la libertad?
La libertad se entiende tampoco porque ha venido de algunos años atrás, se ha venido manejando, se ha venido por los caminos de la vida diciendo que necesitamos cambios, que nos hemos quedado, pero yo tengo la certeza de que en México tenemos libertad y que todos los ciudadanos tenemos que ayudar a seguir construyendo o a construir nuevamente la libertad que se habla de que habíamos dejado de tener. ¿Confía usted en México? Sí, confío en México. ¿Quiere a México? Por supuesto que quiero a México. Ante todo mi país. Por eso digo que la soberanía de México no está en riesgo. Y es un deber de todo mexicano defender a nuestro país. Muchas gracias, profesora Esperanza Ortega Azar, presidenta de Canacintra. Gracias por esta entrevista. Gracias, Adriana.